Hoy hablaremos del caso Danilo Anderson. Hola a todos, espero que estén súper bien. Mi nombre es Andreina y hoy, como cada semana, te traigo otra crónica más en La Historia es esta. Danilo Baltasar Anderson fue un abogado y fiscal venezolano cuya vida y muerte han quedado envueltos en controversias, teorías y preguntas sin respuesta. Su papel clave en los juicios relacionados con el golpe de Estado de abril de 2002 lo convirtió en una figura polémica y polarizante, mientras que su trágico asesinato en 2004 desató un torbellino de especulaciones y dejó al descubierto las fallas de un sistema judicial manipulado por intereses políticos. Nació el 29 de octubre en 1966 en el barrio La Vega, una populosa zona del oeste de Caracas. Era el hijo de Baltasar Anderson, albañil, y Esperanza Sánchez, ama de casa. Desde niño se dice que Danilo fue conocido como alguien reservado y enfocado en sus estudios. Asistió a escuelas públicas de la zona y mostró un interés temprano por las leyes. Al parecer, su carácter introspectivo lo hacía mantener pocos amigos cercanos. Al terminar la secundaria, Anderson ingresó a la Universidad Central de Venezuela, a la UCB, donde cursó la carrera de Derecho. Durante sus años universitarios se interesó en el derecho ambiental, una rama del derecho que en ese entonces era muy poco explorada en el país. Su interés por los problemas ecológicos lo llevó a involucrarse en proyectos comunitarios enfocados en la protección del medio ambiente y la denuncia de delitos ecológicos. En el año 2000 ingresó al Ministerio Público como un fiscal auxiliar en el estado Sucre y ese mismo año fue designado fiscal quinto y cuarto nacional con competencia ambiental. A partir de ese momento se convirtió en un fiscal de alto perfil, participando activamente en diversos juicios de carácter político. Entre sus acciones destacadas, llevó a cabo procesos penales relacionados con derrames petroleros en el 2002 y ordenó cierres preventivos del Parque Nacional El Ávila. Tras los eventos de abril del 2002, investigó los acontecimientos de Puente Llagún, el asalto a la Embajada de Cuba en Caracas y las acciones de los firmantes del Acta de la Constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional. Durante su carrera, enfrentó acusaciones de presunta extorsión en la que se le señaló de amenazar con procesar judicialmente a determinadas personas para que retiraran los cargos en su contra. El 13 de abril del 2002 jugó un papel clave en la restitución de la señal del canal venezolana de televisión. En 2004 se desempeñó como profesor en el Instituto de Policía Científica mientras cursaba estudios de posgrado. Fue asesinado poco después de salir de una de sus clases en un evento que conmocionó a la opinión pública. Para entender la relevancia de Danilo Anderson en el ámbito político y judicial, es necesario analizar el contexto del golpe de Estado de abril del 2002, que marcó un antes y un después en la historia contemporánea de Venezuela. Este evento ocurrió en un país profundamente dividido. Desde que Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999, su gobierno había generado tanto admiración como rechazo. Para sus seguidores, Chávez era un líder que luchaba por los poderes y buscaba transformar el sistema político del país. Y para sus detractores, era un líder populista que acumulaba poder de manera peligrosa y enfrentaba a la población venezolana. El 11 de abril del 2002, una marcha opositora multitudinaria llegó al Palacio de Miraflores, donde se encontraba Chávez. La manifestación derivó en enfrentamientos violentos entre manifestantes opositores y chavistas, lo que dejó un saldo oficial de 19 muertos y decenas de heridos. En medio del caos, altos mandos militares anunciaron que Chávez había renunciado. El empresario Pedro Carmona asumió la presidencia de facto el 12 de abril, pero su gestión duró menos de 48 horas. El apoyo de sectores militares simpatizantes de Chávez le permitió a Chávez el regreso al poder el 13 de abril del 2002. De ahí la frase de Chávez: no hay 11 sin 13, refiriéndose al 13 de abril como una victoria frente a la oposición. Tras el regreso de Hugo Chávez al poder, ese 13 de abril del 2002, el gobierno inició una campaña
para procesar judicialmente a quienes participaron en el golpe de Estado. Danilo Anderson fue designado como el fiscal principal en estos casos, un rol que lo colocó en el centro de una de las etapas más polémicas y tensas de la historia reciente de Venezuela. Aunque el gobierno lo presentó como un fiscal dedicado a la justicia, pronto surgieron acusaciones que pintaban un panorama muy diferente. Anderson lideró investigaciones contra más de 400 personas, incluidas figuras prominentes que incluían tanto oficiales militares como empresarios que firmaron el decreto de Carmona para disolver los poderes públicos. Sin embargo, para muchos, su papel como fiscal fue más allá de la legalidad. Fue señalado como un brazo ejecutor del chavismo, utilizado para perseguir adversarios políticos bajo el pretexto de hacer cumplir la ley. Las denuncias de extorsión pronto comenzaron a ganar fuerza. Empresarios y políticos lo acusaron de exigir grandes cantidades de dinero a cambio de cerrar investigaciones o evitar imputaciones. Según estas versiones, Anderson habría utilizado su posición para enriquecerse personalmente, convirtiendo los procesos judiciales en una herramienta para ejercer presión y obtener beneficios económicos. Aunque estas acusaciones nunca fueron investigadas formalmente, la sombra de extorsión marcó su carrera y lo consolidó como una figura profundamente controvertida. Para muchos, más que un fiscal de la justicia, Anderson fue percibido como un extorsionador al servicio de intereses políticos. El día 18 de noviembre del 2004, cerca de las 6 de la tarde, el fiscal Danilo Anderson asistió a recibir clases en el Instituto Universitario de la Policía Científica UPOLC, donde cursaba estudios de posgrado en criminalística. Dejó su camioneta marca Toyota modelo Autana color amarillo en el estacionamiento de la Medicatura Forense de Bellomonte, adyacente al Instituto Universitario de la Policía Científica, que para ese momento no contaba con vigilancia. Siendo las 9:30 de la noche, el fiscal Anderson se retiró del Instituto Universitario de la Policía Científica y al emprender el recorrido a su casa por el sector Los Chaguaramos, a la altura de la Avenida Las Ciencias, cruce con calle Vargas, se produjo una fuerte detonación en su camioneta causada por un aparato explosivo tipo plástico C4 colocado debajo del asiento del conductor de su Toyota Autana. Esto ocasionó que la camioneta impactara contra una residencia, donde ocurrió una segunda detonación al estallar el tanque de combustible de la misma. Se presume que estos actos fueron financiados por personas a las cuales no les convenían las investigaciones que desarrollaba el fiscal. El CICPC inició las primeras investigaciones al tener conocimiento del hecho, presentándose en el lugar diversas comisiones, y entre ellas la División contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Se llevaron a cabo inspecciones técnicas, reconstrucciones de los hechos e investigación de los siniestros. A través de las técnicas de cromatografía de capa fina, los expertos determinaron que el explosivo fue activado mediante una llamada telefónica. La investigación estuvo dirigida por el comisario José Gregorio Sierrealta. En la casa del fiscal se encontraron documentos e información que evidenciaban las amenazas de muerte relacionadas con las investigaciones que estaba realizando. El asesinato de Danilo Anderson desató una ola de especulaciones y teorías sobre quiénes podrían estar detrás del crimen. Las principales hipótesis fueron las siguientes: venganza política por parte de las investigaciones del golpe del 2002. La principal teoría manejada por el gobierno fue que sectores opositores vinculados al golpe de Estado habían financiado el asesinato para frenar las investigaciones lideradas por Anderson. También corrupción y conflictos internos. Otra teoría surgía era que Anderson había acumulado enemigos debido a presuntas prácticas de extorsión. Esto habría llevado a su asesinato como represalia o un ajuste de cuentas. También la teoría de un autoatentado o conspiración interna. Algunos críticos del gobierno sugirieron que el asesinato de Anderson pudo haber sido planeado desde dentro del chavismo
para culpar a la oposición y justificar mayores medidas represivas. La implicación de los hermanos Guevara. En las investigaciones se acusó a Juan Bautista, Rolando y Otoniel Guevara de ser los autores material del crimen. Según el Ministerio Público, habían recibido pagos de empresarios opositores para ejecutar el atentado. Pero hablemos un poco de quiénes son los hermanos Guevara. Otoniel Guevara Pérez, excomisario de la DICIP, donde ingresó en 1977, desempeñó un papel destacado en la seguridad estatal durante los años previos al ascenso de Hugo Chávez al poder. Su trayectoria estuvo marcada por su actuación como jefe en la DICIP en Maracay durante los sucesos del 4 de febrero de 1992, cuando lideró las operaciones contra los militares sublevados en las intentonas golpistas contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Chávez, quien encabezó ese golpe de Estado, lo acusó públicamente de violaciones a los derechos humanos contra los militares detenidos y sus familiares, lo que lo posicionó como un adversario directo para el gobierno chavista en los años posteriores. Tras su salida de la DICIP, Otoniel ocupó diversos cargos relacionados con la seguridad y eventualmente fue acusado por Hugo Chávez de múltiples delitos, entre ellos el encubrimiento y extorsión en el caso de Vladimiro Montesino. Aunque dichas acusaciones no fueron probadas, su nombre permaneció vinculado a investigaciones controvertidas. En el 2004 fue detenido junto a su hermano Rolando y su primo Juan. ¿Y quién es su hermano y su primo? Bueno, su hermano es Rolando Guevara Pérez, excomisario del CICPC y experto en criminalística. Desarrolló una destacada carrera como investigador en casos complejos, incluyendo decomisos de droga y desmantelamiento de bandas criminales. Sin embargo, su participación como funcionario activo durante el 4 de febrero de 1992 en la detención de militares sublevados vinculados al fallido golpe de Estado liderado por Hugo Chávez, lo marcó como un objetivo político del gobierno chavista en años posteriores. Chávez lo acusó de violaciones a los derechos humanos contra los involucrados en la intentona, lo que generó tensiones que perduraron en el tiempo. Su primo Juan Bautista Guevara Rodríguez tuvo una destacada carrera en la extinta Policía Técnica Judicial, la PTJ, donde lideró importantes investigaciones criminales como el esclarecimiento del caso de la modelo del Ávila y los atentados con carros bomba en el centro comercial Ciudad Tamanaco, el CCCT. Su labor fue reconocida con premios como el Cangrejo de Oro y la Orden Francisco de Miranda en su tercera clase. Durante los años 90, su profesionalismo lo llevó a arrestar figuras como Ramiro Elmeyer y Walter del Nogal, autores de atentados terroristas, y años después, aliados cercanos de Hugo Chávez, tras coincidir con él en la cárcel de Yare. El resentimiento de Chávez hacia Guevara se originó en los años 90, cuando este, como funcionario activo, también participó en la aprehensión de militares sublevados durante el golpe fallido del 4 de febrero de 1992, liderado por Chávez. Además, su trabajo contra personas que luego se convirtieron en colaboradores cercanos del chavismo, Elmeyer y del Nogal, consolidó a Guevara como un objetivo político. Chávez y su gobierno lo persiguieron años después utilizando el caso Danilo Anderson para vincularlo a crímenes con el objetivo de castigar su pasado profesional. Es así como en el 2004, Rolando, junto a su hermano Otoniel y a su primo Juan, fueron detenidos bajo acusaciones de haber participado en el asesinato del fiscal Danilo Anderson, en un proceso plagado de irregularidad. Fueron secuestrados, torturados y desaparecidos durante 3 días antes de ser presentados ante las autoridades. Aunque los hermanos Guevara fueron condenados a 27 años de prisión, numerosos testimonios posteriores revelaron que el caso fue un montaje fabricado por el gobierno venezolano para incriminarlos. Actualmente permanecen recluidos en el helicoide, mientras su caso ha sido elevado a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciando violaciones a través de sus garantías judiciales y derechos humanos.
Danilo Anderson es recordado como una figura que refleja las tensiones contradictorias y la polarización de una Venezuela fracturada. Su vida y muerte simbolizan el colapso de las instituciones en un país donde la justicia se convirtió en un instrumento político. Hasta el día de hoy, su caso sigue siendo un recordatorio de los peligros de la politización del poder judicial, las heridas abiertas de una nación profundamente dividida. Me gustaría, como siempre, saber tu opinión de este caso. No olvides suscribirte, dejarme un like, compartirlo y esperarme para otra próxima historia. ¡Chao!